Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues el programa de esta noche probablemente sea el más importante que se ha tocado en toda la historia de este canal. Ahí es nada. Y el apunte, el chivatazo, me lo ha dejado Capitán Celo, o Cello, se escribe. Más concretamente en el programa sobre el generador de energía oscura de Endero Bacardí, parte segunda. Ahí me lo deja. ¿Y de qué trata? Pues trata de un avance científico en el campo de la salud que nos podría cambiar la vida a una magnitud impresionante, desde luego a mejor, por suerte. Se trata de Jack Andraka. Andraka es un joven que ahora mismo tiene 20 años, pero es que este chaval hizo esta investigación cuando tenía 15 años. Todo venía de cuando tenía 13. A sus 13 años murió un pariente suyo, cercano, y bueno, pues murió por cáncer de páncreas. Esto le hizo indagar sobre el tema, le hizo indagar por qué es tan traicionero el cáncer de páncreas. Pues con 13 años ya tuvo la inquietud y con 15 años se puso a intentar hacer algo al respecto. Tú imagínate qué personalidad y qué inquietud puede tener un chaval de 15 años para decir yo tengo que hacer algo a este respecto. Y lo bueno de este asunto es que al final lo hizo y me parece impresionante. Me parece absolutamente impresionante el logro de Jack Andraka. Con 15 años, como digo, se puso a indagar. ¿Por qué es traicionero el cáncer de páncreas? Bueno, pues entonces vio que se trataba de un cáncer que generalmente cuando se diagnostica ya es tarde. El 85% de los diagnósticos de cáncer de páncreas son tardíos. Y una vez que es tardío, las probabilidades de supervivencia son pues escasas, lógicamente. Todo cáncer tiene un punto en el que es tratable y a partir de un punto de no retorno pues se hace bastante más intratable y las posibilidades de supervivencia empeoran bastante. Bueno, pues ahí estaba el quid de la cuestión, que el 85% de los diagnósticos eran tardíos, en este caso. Bueno, pues entonces vamos a ver por qué son tardíos. ¿Y entonces con qué se encuentra? Pues se encuentra con que el test que utiliza la medicina actual para hacer el cáncer de páncreas, pues para empezar es un test que tiene más de 60 años. No se ha hecho nada al respecto de este asunto. Seguimos con el mismo test a pedales, vamos a decir, que hace 6 décadas y media, porque de esto, desde que investigó Andraka, han pasado ya 5 años. O sea, 65 años largos que tiene esa forma de detección. Bueno, pues ya tenemos que es poco eficiente el sistema de detección. Bien, pues vamos a hacer algo más eficiente. ¿En qué me baso? Pero si es que es pensar, es lógica. ¿En qué me baso? Pues vamos a basarnos en marcadores. En medicina, cuando se trata de detectar una enfermedad, pues generalmente cuando se hace a través de analítica, cuando se hace a través de test de detección, pues al final se trata de detectar esa partícula que nos va a seguir de indicador. Entonces se centró en ello. ¿Qué puede ser ese indicador? Al final vio que hay una partícula que no es otra que las proteínas, que son las que se emplean como partícula de detección. Bueno, pues al final lo que se hace actualmente es que cuando aumenta mucho el número de determinadas proteínas, pues bueno, se sospecha que tal vez, porque no se está yendo a la proteína específica. Entonces, como dice Andraka, pues es que hay tantos cambios en el torrente sanguíneo respecto a tantas proteínas que lo normal es que ningún test que se base en esto sea fiable. Es que es lo normal. Por lo tanto, dijo, vamos a obtener todo tipo de proteínas que estén ligadas al cáncer. Serán muchas, pero una vez que las tenga, vamos a investigar sobre este asunto. Bueno, pues hizo lo que hizo. Directamente se fue, ni más ni menos que a Google y a Wikipedia. Y de ahí pues estuvo obteniendo su análisis en el que incluyó alrededor de 8.000 tipos de proteína distintas. Se acercaba el verano, así que cogió esos apuntes, o mejor dicho, esas 8.000 proteínas. Se metió en el verano en su habitación, las vacaciones de verano se las pasó aislando una por una todas las proteínas, y cuando ya el verano se acababa y aproximadamente aisladas unas 4.000, dio con la proteína
exacta, que no era otra que la mesotelina. La mesotelina era la proteína que estaba ligada estrechamente con el cáncer de páncreas y es la proteína que directamente se dispara en medición cuando tú haces una medición ves que está disparada. Ahí se puede ver que la persona tiene un cáncer de páncreas. O también puede ser de ovario o de pulmón, porque concretamente estos tres órganos comparten en común esa proteína, la mesotelina. Se dispararían los niveles de mesotelina en estos tres tipos de tumor distintos. Bueno, pues dio con la proteína y ahora ¿qué podía hacer? Ya tenía el diagnóstico, ¿no? Ahora necesitaba un test de detección que fuera desde luego más viable que lo que había actualmente, que se anticipara, en fin, tenía que ser muy eficaz, tenía que ser barato, tenía que ser poco invasivo. Lo que es un test de detección en condiciones y no lo que había hasta el día de hoy. Pues estaba en clase de biología cuando se le encendió la bombilla. Estaba en segundo de primaria, en clase de biología, como digo, y estaba leyendo una revista de ciencia, concretamente Science. Estaba absorto en un artículo relacionado con los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono son unas estructuras, bueno, unas nanoestructuras cilíndricas con un espesor de pared de un átomo de carbono, y él veía que podría ser la estructura perfecta para atrapar ahí esas proteínas, esa mesotelina. Al final estaba escuchando a la profesora que hablaba algo de los anticuerpos y las proteínas, cómo los determinados anticuerpos podían interceptar determinadas proteínas, con lo cual se le encendió la bombilla. Si estos nanotubos los impregno con el anticuerpo específico que intercepta a la mesotelina, ya lo tengo. Pues justo cuando se le ocurría, vino a la profesora y le dio la charla del siglo. ¿Qué estás haciendo? Estás leyendo una revista en mi clase, esto es inaudito, esto es inadmisible. Bueno, como si poco menos que estuviera leyendo una revista pornográfica, más o menos. Cuando lo que tenía en ese momento en su cabeza, pues precisamente es algo que podría salvar a la humanidad o desde luego a gran parte de ella. Pues al final, ahí se le encendió la bombilla. Finalizó lo que podría ser ya el test o la teoría de este test. O sea, ya lo tengo, cojo unos nanotubos de carbono, los impregno con estos anticuerpos. Vale, ahora necesitamos un laboratorio para hacer todo eso, claro. Bueno, pues empezó a moverse. Se dirigió a unos 200 laboratorios, de los cuales ninguno le contestó, solamente uno. Solamente le contestó uno. Cuando fue a la entrevista que le hicieron, pues se encontró con que en una pequeña habitación juntaron a casi 30 doctores que comenzaron a invadirle a preguntas a un chaval de 15 o 16 años, estamos diciendo. Al final pudo resolver esas preguntas que le hacían y le concedieron ese laboratorio. Le costó 7 meses llegar a desarrollarlo. ¿A desarrollar el qué? Pues como digo, por un lado, esos nanotubos impregnados en esos anticuerpos, y necesitaba un soporte, pues no creas que se complicó. El soporte fue una tira de papel. Entonces, sobre ese soporte de papel, pues en 7 meses consiguió esa tira reactiva. Coste aproximado de la tira reactiva, 3 centavos de dólar, respecto a los $800 que viene costando el test de detección actual. Sí, ese que decíamos que tiene más de 60 años. Bueno, pues al final consiguió hacerlo. Al final el test de detección de Jack Kandraka reúne aproximadamente el 100% de éxito cuando haces la prueba. Te dice con un 100% de probabilidad si hay ese cáncer de páncreas, pero desde luego en un estadio en el que la enfermedad esté en su comienzo, con lo cual la cosa es totalmente tratable y nada que ver con lo que vendría siendo aquella detección tardía en la que ya no tienes posibilidades. 168 veces más rápido que el sistema anterior, 400 veces más exacto que el anterior. Eso sin sumar que para que te manden el anterior, el médico tiene que partir de la idea, como dice él, absurda idea de que tú vayas a tener cáncer de páncreas, porque claro, hasta que el doctor llega a esa conclusión y manda la prueba, pues al final es cuando ha pasado lo que ha pasado. De esta forma, con una tira de 3 centavos, resulta que tienes la solución. Pues está terminado.
Cuando le preguntan a Andraka que para cuándo puede estar en el mercado, pues él responde que lo que se viene tardando en estos casos, entre 5 y 10 años. Entre 5 y 10 años, pero esto lo contestaba hace casi 4 años. Por lo tanto, si las cosas son así, estaríamos a un corto plazo de que esto estuviera en el mercado. Y esto, lo que llamamos sexto, es un sistema que a partir de ahora dejaría atrás toda esa mala reputación que tiene ese cáncer de páncreas, porque está caracterizado por eso mismo, porque casi siempre se detecta de forma tardía. Jack Andraka para mí sería, qué sé yo, un genio, un héroe. Yo creo que ambas cosas. Yo creo que ambas cosas. Con 15 años llegar a desarrollar todo este sistema. Pero la cosa no es esa. Es que esta noche, si tuviera que sacar conclusiones, sacaría más de una. La primera es esa, que nos encontramos ante un genio de 15 años, que ahora tiene 20, pero bueno, cuando se puso con esta investigación tenía 15. Nos encontramos ante un genio increíble, pero a la vez me sale otra conclusión y es muy preocupante. Y es que lo que hizo Andraka, dentro de su genialidad, sí, pero no deja de ser lógico. Es que en toda enfermedad, incluido un cáncer, pues se trata de detectar, y todo sistema de detección pues va por determinada partícula, a por determinado marcador, y de eso es de lo que se trata. Entonces, si lo que tenemos no vale, pues entonces habrá que investigar un poquito más. Entonces yo pienso, si realmente la medicina actual no tiene suficientes grupos de científicos en activo como para que a alguien se le ocurra algo así, porque lo que ha hecho Jack Andraka no es otra cosa que seguir a la lógica. Y es que en medicina se utilizan indicadores para detectar enfermedades. Por lo tanto, si lo que tenemos está obsoleto de hace más de 60 años, si no funciona, si esto lo que está haciendo es generar enfermedad que mientras esa persona muere está consumiendo quimioterapia, y de verdad que todo ese activo de científicos oncológicos no pueden llegar a la conclusión de aislar la proteína específica y llegar hasta la mesotelina. ¿De verdad que no? Porque es que personalmente no me lo creo. En cualquier caso, no sé, pero este tipo de cosas son las que cuando se habla de la conspiración farmacéutica y de la conspiración médica respecto a que se lucran con nuestra salud y les importa un pito realmente nuestra salud, sino que lo que les importa realmente es lucrarse con esta salud y por lo tanto cronificar las enfermedades a base de los medicamentos actuales, pues cuando determinadas voces dicen esto y luego te encuentras con esto otro, la verdad es que dan ganas de creer que lo de la conspiración de las farmacéuticas vaya a ser una realidad, porque es que de otra forma no se explicaría. Pero bueno, en cualquier caso, olvidemos un poco el tema conspiranoico, porque esta noche desde luego no hay que quitar protagonismo a esta persona, a este genio y, como digo, a este héroe. Para mí lo es, que sería Jack Andraka. Esperamos poder ver esto en el mercado pues lo antes posible. Y bueno, antes de irme, deciros que en el programa anterior ya os comentaba que había puesto ese botón de acceso directo a una cuenta PayPal, que vosotros mismos me habíais pedido para poder hacer algún ingreso y contribuir de esta forma pues a ese viaje que vamos a hacer a Yecla, concretamente a Grabat Energy, a ver esas baterías de grafeno. Deciros que me habéis dejado impresionado, porque muchos de vosotros pues os habéis dado prisa en estrenar ese botón y habéis contribuido con esa ayuda. Por lo tanto, mi agradecimiento desde aquí a todos los que lo habéis hecho, así como a los que me habéis animado a la hora de decirme que vaya para allá y demás. Por supuesto, está en marcha. Veremos si en diciembre es la fecha y podemos ver qué es lo que se cuece en Grabat Energy. Pues nada más, decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.